Hola, buenos días a todos. ¿Logran escucharme? Ok, gracias, Gabriela. Gracias por la confirmación en el chat. Bien, pues bienvenidos a todos a este webinar de ZK Teco y ZK Digimax. Probablemente algunos de ustedes, gracias a todos por su confirmación en el chat. Probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado un poco de ZK Digimax. Si no es el caso, bien, ahorita hago una muy breve introducción de ZKD Max. Tal vez nos hayan acompañado en algunos de nuestros webinars o hayan visto nuestra página web. Entonces, esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en cómo levantar un proyecto de señalización digital, específicamente los aspectos que debemos considerar. Primero que nada, me presento, soy Ibsen Flandes, gerente de desarrollo de negocios de esta nueva línea de negocios en ZK, ZK Digimax. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final de esta presentación. Así que la idea es que pueda empezar a compartir yo algo con ustedes y al final destinamos un tiempo para aclarar dudas puntuales también. ¿Ok? Quiero contarles más o menos cómo va a estar estructurada nuestro webinar. Vamos a dar, como les dije, una pequeña introducción. Voy a acompañarlos durante todo este proceso. Como parte de la introducción, nos pongo en contexto respecto a qué es ZK Digimax para aquellos que no lo sepamos. Y posterior, vamos a analizar realmente qué es un proyecto de señalización digital, porque hay que empezar o partir desde el hecho de que no todos siempre son proyectos de señalización digital y parte de tener una buena cotización, bueno, pues es identificar si esto realmente es un proyecto de señalización digital o no. Así que vamos a empezar por identificar qué es un proyecto de señalización digital. Una vez que está identificado, también vamos a analizar cuáles son los errores más comunes en el levantamiento de esa información. Ya que definí que si es un proyecto de señalización digital, bueno, ¿qué es lo que debo evitar? Porque muchos se equivocan en este proceso al cometer algunos errores en común. Una vez que ya identifiqué lo que debo evitar, vamos también a hablar de cuál es la información clave que nosotros o nuestro departamento de ventas debemos obtener y posterior, cómo, ya que obtuvimos esta información clave, cómo definimos entonces una solución. Porque una cosa es obtener la información y otra ofrecer una solución. Entonces, eh, vamos a analizar también cómo identificar la información, cómo definir y presentarla. Para el final, pues cómo entregar una cotización en este ambiente de señalización digital. Bueno, qué es lo que debería aclarar o incluir por lo menos como base al momento de cotizar, ¿no? Y aterrizamos como último tema con nuestras preguntas y respuestas, ¿está bien? Así que, sin más, pues vamos de lleno a introducirnos un poco en este mundo de la señalización digital cada vez más con ZK Digimax. Así que, bueno, lo primero que debemos saber de ZK Digimax, para aquellos que no nos conozcan del todo, es que es una línea de negocios de ZK enfocada en, como dije, la señalización digital. Por señalización digital debemos entender que todo aquello que requiera una pantalla para anuncios, publicidad, despliegue de información, menús, contenidos, filas de espera, todo lo que tenga que ver con transmitir algo a través de una pantalla, bueno, eso lo atiende ZK Digimax. No solo ofreciendo el hardware, sino el software y todo el ecosistema completo que genera la posibilidad de administrar, de gestionar cualquier espacio que haya que digitalizar, en donde haya que publicitar. ¿Ok? Pero para esto, como les decía, bueno, no nos servirá de mucho saber que ZK Digimax ofrece esto en Latinoamérica si, si no sabemos cómo identificar esos proyectos, cómo cotizarlos. Entonces, lo que nos trae este webinar el día de hoy, amigos, es entender que muchas de estas cotizaciones o proyectos que tenemos podrían retrasarse o incluso se caen si es que desde la introducción, desde el nacimiento del proyecto,
emergemos mal. Si desde el principio no tomamos datos correctos, si no sabemos qué preguntar, si no sabemos qué evitar o cómo ofrecer o entregar esa información, pues bueno, empezamos a arriesgar un proyecto que podría ser prometedor. Así que nuestro objetivo para este webinar es que vamos a brindarles los criterios clave para identificar y ofrecer proyectos de señalización digital. ¿Ok? ¿Cómo logramos esto? O bien, ¿qué es un proyecto de señalización digital para empezar? ¿Ok? Algo que vemos nosotros con nuestros clientes y con los integradores es que, pues, cuando pensamos en señalización digital, todos consideran que se trata de poner una pantalla y listo. Ya hemos tenido algunos webinars y tendremos más para hablar de cuáles son los tipos de pantallas que existen, pero en general el error común es pensar que solo se trata de poner una pantalla y listo. Y esto es un desafío porque un ambiente de digitalización, un ambiente de señalización digital, es mucho más que ir a un centro comercial y comprar un televisor y conectarlo a la luz y listo. Requiere todo un sistema de gestión, requiere entender el impacto que va a llevar a las personas o la necesidad que tiene nuestro cliente. Para empezar, algunos aspectos clave. Un proyecto de señalización digital es algún ambiente que incluye hardware, software, contenido, operación y contexto del proyecto. Bueno, ¿qué es cada una de estas? Bueno, por hardware nos referimos a una pantalla. Evidentemente sí se requiere de una. No es lo único que se requiere para un proyecto de señalización, pero sí requerimos de un hardware, requerimos de un dispositivo, de una pantalla. Además de ese, de esa pantalla, vamos a requerir de un software o una manera de administrar, de enviarle el contenido a esta pantalla. Entonces, además de la pantalla que es nuestro hardware, necesitamos un software que gestione y que administre y le envíe el contenido a esta pantalla. No conforme con el software y el hardware, lo obvio es que necesitamos crear contenido, ya sea que lo hagan ustedes, ya sea que lo haga el cliente final, ya sea que requieran servicios de un terciario, pero alguien tiene que crear ese contenido. Alguien tiene que tener los parámetros o los requisitos de lo que debe considerar en esa creación de contenido a fin de hacerla llamativa, a fin de hacerla dinámica, a fin de hacer atractiva este contenido. Entonces, hardware, software, contenido. Operación es otro factor que necesitamos considerar o que incluye la señalización digital, porque no es lo mismo utilizar una pantalla de señalización para hacer una transmisión en vivo, tal vez de un partido de fútbol, a utilizar una pantalla de señalización para mostrar una promoción o un menú que tal vez va a estar por un periodo de tiempo o incluso hay pantallas que están encendidas 24/7. Entonces hay que entender la operación que va a tener esta pantalla. Y además, por último, el contexto. Un proyecto de señalización digital también influye el tipo de escenario donde va a mostrarse ese dispositivo. Hay, afortunadamente, en este negocio de la señalización digital o en esta industria, eh, las pantallas se aplican para cualquier escenario. Puede ser un médico, puede ser un banco, puede ser un restaurante, puede ser un sector gubernamental, puede ser un concierto, puede ser un bar, vaya, un corporativo. Como pueden darse cuenta, aplica en cualquier sector realmente. Pero el hecho de que aplique en cualquier sector o en cualquier contexto no significa que todas las pantallas tienen el mismo impacto. Evidentemente, en un centro comercial tal vez tenga más impacto un tótem como el que tenemos en la imagen en la pantalla, a una pantalla LED completa del tamaño de una pantalla para un concierto. Entonces, habrá que entender el contexto para saber qué tipo de pantalla o producto vamos a ofrecer. Además, para identificar que se trata de un proyecto de señalización digital, tenemos que saber cuáles son las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere solo informar? ¿Quiere vender o solo quiere orientar a su... Esto también influye al momento de seleccionar nuestro producto de señalización digital, porque hay algunos que están diseñados principalmente para informar o para orientar. Hay otros que están diseñados para ser mucho más llamativos y lo que busca el producto por naturaleza es impactar o generar una venta. Y entonces, el tipo de producto que tenemos, ya sea solo para mostrar una imagen o para llamar la atención,
cambia también la naturaleza del proyecto. Entonces, lo primero que hay que saber es que una pantalla de señalización digital, o cómo saber que se trata de un proyecto de señalización digital, bueno, que debemos pensar más allá de una pantalla. Realmente esto va acompañado de un hardware, de un software. Hay que pensar en el contenido que se va a ofrecer, la operación que va a tener y el contexto que se va a manejar. Además de entender la necesidad de lo que nuestro cliente busca. Quiero impactar, quiero vender, quiero orientar y entonces elegimos un producto. Ahora que sabemos que cubrimos los parámetros para que sea considerado un proyecto de señalización digital. Ahora que sabemos que mi cliente sí realmente tiene la intención de vender en su espacio y que yo ya sé que necesito hardware, software, contenido, operación y ya sé más o menos lo que le puedo ofrecer. Bueno, debo empezar por evitar entonces los errores comunes al momento de empezar a buscar información. Uno, ya vi que aplica. Ya vi que todo lo que me describiste, el escenario, el sector, el contexto y lo que buscas, sí aplica. Tengo pantallas que pueden ayudarte a programar tu contenido. Pero, ¿qué debo evitar entonces en el proceso de, ahora sí, buscar información? Bueno, los errores más comunes que solemos encontrar al momento de empezar a levantar la información, uno, tiene que ver con cotizar sin entender el uso real. Hay algunos de nuestros clientes o algunos integradores que, eh, sin saber exactamente para qué se ocupará el dispositivo, simplemente ofrecen costos aproximados de una pantalla. Y como les dije hace unos minutos, realmente un proyecto de señalización es más que una pantalla. No podemos cotizar sin saber si vamos a utilizar el hardware o también la instalación o también si se va a necesitar de un software y un licenciamiento periódico que haya que pagar. Una cotización sin entender el uso real es ofrecer un dispositivo únicamente y ese dispositivo realmente ellos lo podrían adquirir en cualquier centro comercial, pero no hay intención de un proyecto de señalización. Entonces, necesitamos entender si va a ocupar una plataforma para administrar o si no la va a ocupar. Necesitamos entender el tipo de hardware que va a utilizar, sea producto LED, sea producto LCD. Necesitamos saberlo. Necesitamos saber si va a requerir alguna instalación, porque hablando de pantallas LED, por ejemplo, la instalación suele agregar un peso significativo a una cotización. Y solo dar el precio de la pantalla a veces puede ser aceptado, pero cuando le decimos, bueno, es que te va a incluir la instalación y es un costo eh, significativo, podría tumbar el proyecto. Y entonces hay que entender la situación y el uso real. Como siguiente punto les decía también que no solo hay que cotizar entendiendo el uso, sino que entender dónde se va a instalar. Tal vez sea muy obvio para algunos, para otros de nosotros, para algunos de nosotros no es tan obvio, pero claro que influye la ubicación. Nos están viendo de diferentes puntos de Latinoamérica y ustedes saben que no es lo mismo que yo que estoy en México, por ejemplo, me digan necesito una pantalla, puede que yo no pregunto dónde la quiere y entonces mando una cotización, me la aceptan y mañana me dicen es que estoy en Colombia. Y bueno, eso cambia completamente el sentido del proceso de pedir información, de la importación o la exportación que va a requerir este proyecto. Así que, por obvio que suene, es un error común no preguntar dónde se instalará. Nos centramos tanto en detalles técnicos y en el producto. No solo me refiero a la dirección o la ubicación de la lejanía, sino también al sitio físico, porque hay quienes podrán mandarnos una fotografía. Tuvimos un proyecto, les cuento de esto que tuvimos un proyecto en el que nos mandó solo una fotografía, se notaba una pared y nos dijeron, aquí quiero poner en toda la pared una pantalla. Se cotizó y no se preguntó de qué estaba compuesta esa pared. Dado que se cotizó y se envió un costo, incluso de instalación, al momento de llegar al sitio, se descubre que la pared era únicamente tabla roca y el peso de la pantalla, al ser más elevado de lo que se pensó, realmente la pared no iba a aguantar el peso. Y entonces, ya que se encontraba en ese lugar nuestro integrador, nos llamó con la sorpresa de que no podía instalar, porque la pared no iba a resistir el peso de la pantalla y podría caerse.
lo que nos orilló a tener que reforzar primero la pared. Pero imaginen la pérdida de tiempo solo por no haber preguntado cómo era el sitio físico o las características del espacio donde se iba a instalar. Fue una pérdida de tiempo increíble, porque era un lugar lejano, se envió a todo un equipo de trabajo, el sitio, a pesar de que se tenía fotos, no se preguntó de qué estaba compuesto físicamente y nos detuvo eso, porque tuvo que primero reforzarse la pared. Entonces, por irónico que suene, puede ser un error común, un aspecto que si no se considera puede atrasarnos bastante. Otro factor es la distancia de lejanía o visualización que vamos a tener el público de la pantalla en cuestión que se vaya a instalar. Hablando especialmente de pantallas LED, probablemente algunos aquí sepan, y ya también lo hemos hablado en un webinar, que hay que considerar el tipo de pixel pitch, es como le llamamos. Para que el pixel pitch es la separación que existe entre un foco y otro foquito LED de una pantalla LED. Y la distancia que existe de separación entre ellos influye en la distancia a la que debería verse esa pantalla. Mientras más juntos estén esos foquitos, con mayor claridad o nitidez va a verse la pantalla. Mientras más separados estén esos foquitos, está diseñada para verse a distancias entonces más espaciadas. ¿Y eso de qué me sirve saberlo? Bueno, porque esto impacta en el costo. Mientras más juntos estén los foquitos, mayor foco se utilizan y más costosa es la pantalla. Mientras más separados o espaciados estén los focos o mientras más amplio sea su pixel pitch, menos focos se utilizan y por ende es más barato normalmente la pantalla. ¿De qué me sirve saber esto, repito? Bueno, que hay una medida establecida para la cercanía y la lejanía que debe considerarse para la distancia o que tiene relación con la distancia en metros de la que las personas van a ver la pantalla. Esto es un aspecto que hay que considerar porque si nos aventuramos un costo de pantalla aproximado, puede variar también ampliamente al momento de analizar el pitch. Otro factor que les sugerimos considerar es, o bueno, un error común que les sugerimos evitar es asumir en lugar de confirmar. Esto pasa especialmente cuando se habla de la administración o del contenido. Muchas veces solo creemos, bueno, él necesita una pantalla, lo que quiera mostrar pues no es de interés mío. Pero, repito, los proyectos y la naturaleza que para los que se utiliza una pantalla es muy variable. No es lo mismo tener un sistema de filas de espera que requiere un software especial de filas de espera a solo mostrar una imagen en un sector retail. Entonces, al momento de que instalas la pantalla, si estás ofreciendo una solución completa, el cliente lo único que te dirá es, bueno, yo quiero lograr esto, pero si no lo consideraste para tener un software especial, ahora cómo lo ofrecemos. Así que por irónico que suene también, nunca con proyectos de señalización digital es ideal no asumir y preguntar cada detalle de los que les mencioné anteriormente: hardware, software, operación, uso, etcétera. Por penúltimo punto, deben saber que el cliente a menudo está orientado a pensar solo en el costo. Ellos no entienden todo lo que ustedes y yo nos estamos capacitando en esta ocasión. A menudo no perciben todo aquello. Ellos no saben de la distancia que debe haber entre una pantalla y otra. Ellos no están considerando los factores de instalación. Ellos solo piensan en que necesitan una pantalla y cuánto me va a costar y es lo único que quiero saber. A menudo solo piensan eso algunos. Bueno, hay que partir con ellos de ayudarles. En el mercado de la señalización digital siempre hay una manera de mejorar el precio. Sin embargo, mejorar el precio no significa que estamos ofreciendo la solución ideal. A veces podríamos ofrecer un producto que no está diseñado para tal distancia, pero, pero aunque va a mejorar el costo, al final el resultado o el entregable que daremos al cliente puede arriesgar nuestra relación con él o los proyectos a futuro. Una disculpa, creo que tuvimos una variación. Hasta ahí creo que ya me escuchan, ¿cierto?
Bien, gracias. Sí, sí, ya. Ok, gracias. Creo que nos quedamos hasta esta diapositiva. Ok, continuando entonces, les explicaba que el cliente a menudo piensa en el precio. Hay que ayudarle a entender que un proyecto de señalización digital incluye varios factores que tienen que ver más allá del costo de la pantalla, los que ya analizamos hace un momento. Entonces, eso no lo perciben ellos, nosotros debemos hacérselo saber. No es lo mismo, como les decía, tener un sistema de filas de espera que requiere un software especializado a tener solo un software básico de envío de información para una imagen tal vez, ¿no? Y eso no lo perciben ellos a menudo. Por último, también, aunque suene obvio, hay que definir si nuestra pantalla va a estar en el interior o en el exterior. Si nos han acompañado en los webinars de antes, tal vez ya sepan que nuestro portafolio incluye soluciones de pantallas para los interiores, pero también para los exteriores. Exterior significa que nuestro dispositivo va a resistir la intemperie, lluvia, sol, polvo, incluso algún tipo de contacto físico con mayor resistencia. Pero un dispositivo para interior no cuenta con este tipo de protección. A menudo los dispositivos para interior son precisamente para no exponerse a la intemperie. Y si así se hace, puede dañarse. No preguntar eso también puede ser algo de los errores comunes que hemos identificado en el proceso de levantamiento de información. Ahora, ya que sé qué debo evitar, ¿cómo identifiqué si sí se trata de un proyecto de señalización? Bueno, ¿qué es lo que debo decirle a mi departamento de ventas o yo mismo si yo me encargo de levantar información? ¿Qué es lo que debo buscar como información clave? Bien, les empiezo a ofrecer a partir de aquí un checklist básico de lo que por lo menos se necesita saber. Siempre podrían saber detalles de más, nunca van a estar de sobra, pero por lo menos lo que sí se necesita saber como proyecto de ventas, como información clave, son los siguientes viñetas que ustedes están viendo en la pantalla. Primero, sugerimos siempre obtener desde la primera llamada, desde el primer contacto, cada uno de estos. Primero, la medida del área. Aquí quiero ser enfático porque a veces nos limitamos solo a pensar en la medida de la pantalla, lo cual no es lo mismo que la medida del área. Claro que necesitamos la medida de la pantalla, es lo principal. Si va a ser un video wall, pues necesito saber de qué tamaño lo quieres. Pero más allá de la medida de la pantalla, a veces podría ser un problema que, miren esta imagen de referencia que se encuentra en la esquina superior derecha, este como centro de monitoreo. Fíjense, las pantallas que se aprecian aquí no están al ras de, de la pared ni del techo, Ah, están ok, más ok. cortas. Sí, sí lo ubico. Tenemos una vacante actualmente Po- disponible para... Podría ser que si en algún punto nosotros supusiéramos o asumiéramos que podemos pasarnos algunos centímetros de más o agregar una pantalla de más, porque tal vez el cliente nos dijo, mira, yo necesito una pantalla de 2.5 por 1 metro de alto, ¿no? O un video wall de 2.5 por 1 metro de alto. Pero tal vez yo estoy ofreciendo una solución que no va a medir 2.5, pero sí 2.7, solo algunos centímetros de más. Pero tal vez el espacio que tenemos aquí no sea el suficiente y tal vez ya hay pared o ya hay techo. Y si yo llevo un producto más y se me hizo fácil ofrecer algunos centímetros, a veces los clientes tienen el área delimitada con exactitud. Especialmente en el mercado de la señalización digital, es muy común encontrar clientes que quieren pantallas a una medida específica, que ya tienen un render, un diseño para un espacio asignado específico. Y si a nosotros se nos hace fácil darle una medida de más o de menos, pudiéramos arriesgar el todo, porque ya no va a caber la pantalla en el lugar donde estaba destinado. Entonces, sugerimos preguntar, primero, medidas, claro que de la pantalla,
pero principalmente del área, para saber si tenemos autorización de pasarnos o incluso acortar un poco en caso de que nuestras pantallas no den la medida exacta. Otro aspecto que deben identificar en el proceso de levantar información en la primera llamada, como les decía, es entender si esto va a ser para interior o si va a ser para exterior. A partir de ahí nos desprendemos a alguno de los dos portafolios, el portafolio de pantallas para interior o el portafolio de pantallas para exterior. Y entonces sabemos que sí podemos y no podemos ofrecer de esos dispositivos. Además, como les he venido diciendo, también debemos considerar el uso del proyecto. A veces el uso puede ser para una pyme, una pequeña empresa que nos diga, mira, la verdad, yo solo quiero una pantalla y necesito administrarla manualmente. Ustedes ya saben que una de nuestras virtudes de nuestro portafolio en CTK Digimax es que no vienen obligadas ni limitadas a un solo software. Vienen aperturadas con puertos USB, HDMI para su administración manual. Si se trata de una cafetería, por ejemplo, un lugar pequeño, sencillo, donde el dueño está directamente en la posibilidad de administrar su pantalla con una USB, bueno, la verdad es que no voy a sugerir la licencia. No tiene todo el sentido. Tendrías que pagarla y tú puedes administrarla de manera sencilla sin tener que requerir la licencia. Claro que si el proyecto es un proyecto que va a tener 50 diferentes sucursales, donde hay 50 diferentes pantallas alrededor del país, bueno, en ese sentido sí te sugiero una licencia o un software para que puedas administrar todo a distancia desde la nube. Entonces, hay que entender el uso del proyecto para saber si vamos a ofrecer un software especializado o no realmente, si solamente se requiere de una pantalla con una instalación mucho más sencilla. Otro aspecto que deben considerar es preguntar la distancia de visualización, porque como ya les he mencionado, si se trata de pantalla LED, por ejemplo, como la imagen que tenemos abajo en la esquina inferior derecha, cuando hablamos de pantalla LED que son construidas a la medida, como en la fotografía que se aprecia ahí, ya hemos hablado de que influye el pitch o la distancia de separación entre los foquitos. Mientras más separada, quiere decir que está diseñada para verse de más lejos, como un espectacular. De hecho, los espectaculares que tal vez vean ustedes ya en las calles o en las avenidas cerca de sus hogares o cuando salen de casa, las pantallas que ya no son impresas, sino ahora son pantallas que ciclan diferentes anuncios, están hechos de pantalla LED. Pero si ustedes vieran esas pantallas de cerca, esos módulos o esas pantallas a un par de centímetros, verían que los foquitos o la separación entre ellos no es tan juntita. Realmente tiene una separación significativa que al verlo tan de frente, no se vería con nitidez la imagen. Claro que se ve con nitidez porque lo vemos a muchos metros de distancia y al verlo a tantos metros de distancia nosotros de la pantalla, pues por eso ofrece una pantalla de una imagen nítida. Claro que eso se consideró antes. Es por eso que les digo, hay que identificar o preguntar la distancia de visualización a la que va a ver la persona, la pantalla en específico. ¿Ok? Además, como les decía, hay que preguntar por la ubicación y por la zona de instalación. Por zona nos referimos a, se trata de un lugar elevado, se trata de un lugar a pie de piso, se trata de una pared, se trata de un suelo, se trata de un techo. Como se aprecia, de hecho, en estas mismas dos imágenes que tenemos en el costado derecho. No es lo mismo, como pueden imaginar, instalar en un cuarto donde no hay riesgo, estamos a nivel de piso y tal vez necesitamos solo una escalera y listo. No necesitamos más material. No es lo mismo que instalar un espectacular en la calle. Ambas son pantallas de señalización digital. Pero un espectacular en la calle tal vez nos requiere incluso de grúa, dependiendo del espacio, para subir los gabinetes. Nos requiere de protección adicional para los instaladores. Entonces hay que definir con claridad cuál es la zona en la que se va a instalar. Más allá de la distancia o la lejanía de nosotros, ¿cómo es la zona? ¿Es en la calle? ¿Es adentro? ¿Es en la pared? ¿De qué está hecha la pared? O si es en la calle, bueno, ¿qué tipo de peso podemos poner a ese escenario que tú quieres? ¿Estás seguro que aguanta tantos kilogramos? Para eso tenemos las fichas técnicas. La ficha técnica nos va a decir cuánto pesa la pantalla y entonces después de decirle al cliente cuánto pesa, él nos puede garantizar o su departamento de ingeniería si va a resistir el peso o no el área que tienen diseñada.
Otro aspecto que hay que considerar, además de la zona de instalación y la ubicación, es el tipo de estructura. Quiero regresar con ustedes a los mismos dos ejemplos que tenemos en las imágenes. Como pueden ver, tal vez no se necesita la misma estructura para el video wall de monitoreo que tenemos ahora arriba que la estructura que necesitamos para la pantalla de abajo. Creo que es obvio. De hecho, se alcanza a ver ahí un poco la estructura, ¿cierto? Es una estructura mucho más compleja, es un bastidor grande que requiere algún tipo de especialización e incluso certificación para saber cómo poner esa estructura para una pantalla LED. Y en la imagen de arriba tal vez solo se necesita un brazo que sostenga la pantalla a la pared y listo. Entonces hay que identificar o preguntar el tipo de estructura que podría requerirse. Ahora, se entiende que el cliente no es experto en estructuras, para eso nos están llamando a nosotros, pero sí partimos de entender la zona de instalación, el tipo de producto que quieren y entonces nosotros podemos ofrecer el tipo de estructura que va a requerir. Si de inicio me dicen es que quiero una pantalla LED para utilizarla en un concierto, bueno, yo ya sé que no necesito solo un brazo para televisor, seguramente necesito más una estructura como la que se ve abajo. Pero si lo único que me dicen es necesito solo una pantalla para mostrar un menú en una sucursal, bueno, ya no necesito pensar en una estructura como la de abajo, sino tal vez solo baste con un brazo que sostenga esa pantalla. ¿Tiene sentido? Y algo que, como último punto, no siempre se sienten cómodos todos preguntando desde la primera llamada, porque esto que estamos hablando en diapositiva son los aspectos que se sugieren para la primera llamada o la búsqueda de información. Se entiende que no todos se sientan cómodos hablando del presupuesto desde el inicio, pero cuando sea posible, y si la conversación no lo permite, es ideal. Y eso no solo para las pantallas de señalización. Ustedes que se dedican a desarrollar proyectos saben que siempre nos da mucho más parámetros saber cuál es un estimado del presupuesto que tienes para evitar hacer un trabajo extra que al final vaya a terminar en una sorpresa que no vaya a ser aceptada. Si la conversación o la confianza en esa comunicación lo permite, sugerimos hacer de manera apropiada la pregunta de si ya hay un presupuesto asignado para este proyecto, a fin de alinearnos o buscar una solución que podamos ofrecer con base en ese presupuesto. De lo contrario, bueno, nosotros haremos, ustedes y yo haremos nuestro trabajo, vamos a cotizar, vamos a buscar un proyecto ideal y tal vez cuando entreguemos la solución se va a dar cuenta que este proyecto realmente salía en 10 pesos y él solo pensó en un peso y es abismalmente diferente. Las pantallas suelen ser un producto atractivo por naturaleza. A todos les gusta, pero con honestidad suelen tener un costo significativo en algunos casos. Si hablamos de una pantalla, bueno, tal vez sea costeable para cualquier persona. Pero si hablamos de un proyecto más grande, a veces ellos piensan que es mucho más accesible cuando en realidad eh, significa una inversión al final del día. Entonces, no es obligatorio este último punto, por eso lo dejamos al final, pero cuando sea posible sugerimos llevar a la mesa de diálogo la pregunta de si ya hay un presupuesto asignado para este proyecto a fin de otorgar una solución que esté hecha a la medida de su presupuesto. ¿Ok? Bien. Ahora que nuestro departamento de ventas ya hizo estas preguntas base, preguntó la ubicación, preguntó la distancia, incluso a lo mejor se atrevieron a preguntar también el presupuesto asignado. Bueno, ahora ¿cómo lo defino yo? Ya tengo esta información, ya hice la primera llamada, ya me lo ofrecieron, ya sé qué evitar, no se me olvidó evitarlo, ya sé qué pregunté, ya sé lo que quiere. Ahora yo en mi embudo, en mi proceso, ¿cómo defino qué es lo que le debo entregar? Ok. A continuación también están viendo en pantalla algún tipo de checklist que también yo considero o sugerimos considerar al momento de ya buscar ofrecer una solución. Y aquí es donde todo cambia porque nuestro departamento de ventas, o ustedes van a dejar de ser solo un tomador de pedidos y se vuelven más un consultor, se vuelven más un asesor, porque en este punto de nuestra cotización o en este punto de nuestro levantamiento del proyecto, es donde ustedes no solo toman datos para pasarlos, sino que se tienen que volver algún tipo de asesor que con los datos obtenidos, ahora necesito encontrar en el portafolio el producto ideal. No todos los productos siempre vamos a poder ofrecer pantallas LED.
o no todos los productos siempre vamos a poder ofrecer pantallas LCD, que repito, si han participado en nuestros webinar, se han dado cuenta que son productos completamente distintos. Si no han participado, no se preocupen, les dejo mi contacto al final y les envío la presentación de aquella presentación para identificar qué es un LED, qué es un LCD. Pero no todos los proyectos aplican siempre para LED y no siempre para LCD, son portafolios distintos. No todos van a requerir asistencia de un software en la nube para administrar sus pantallas. No todos van a requerir solo un USB para administrarse manual. Y no todos tienen el mismo nivel de crecimiento, porque también hay de algunos de sus clientes que vayan a decirles, ahorita de inicio, tal vez quiero solo esta parte de pantalla, pero con miras a acrecentar o miras a ir a más sucursales. Eso influye desde nuestra definición de solución. Porque tal vez le voy a ofrecer algo que se puede acrecentar o algo que podría ser difícil acrecentar si desde mi definición no lo hago de la forma correcta. Entonces, ¿cómo evitamos esto y cómo si ofrecemos una buena solución? Ok, lo primero que hay que hacer, ya que tengo mi información, en primer lugar, tengo que definir si voy a usar mi portafolio de pantallas LCD o si voy a usar mi portafolio de pantallas LED. Repito, son dos portafolios distintos. LCD significa que ya hay pantallas con pulgadas hechas a la medida. LED significa que son pantallas que pueden hacerse a la medida que se solicite, porque se trata de pequeños gabinetes construidos que cubren la medida que solicita nuestro cliente. Entonces, primero hay que saber qué voy a ocupar o qué es lo que más aplica. ¿Una pantalla LCD o una pantalla LED? En segundo lugar, bueno, ya que identifiqué a qué portafolio voy a ir, ahora dentro de ese portafolio voy a ver qué pantalla es la adecuada. Por ejemplo, si estuviera hablando de una pantalla LED, ¿de cuál sería? ¿Para interior? ¿Para exterior? ¿Debe ser una movible que se monte y se desmonte para eventos en renta? ¿Debe ser entonces o un piso? ¿O debe ser una pantalla LED transparente? ¿O debe ser una pantalla LED semitransparente? ¿O una que no sea transparente? Entonces, ya que identifiqué qué portafolio voy a ocupar, hay que identificar qué pantalla de ese portafolio voy a ocupar. Y lo mismo con LCD. Con LCD, ya que lo identifiqué, bueno, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un tótem vertical que va a ir a piso? ¿Va a ser una línea de menús que va a ir atrás de un restaurante con pantallas que deben ir sujetas a la pared o al techo? Entonces, una vez definido el portafolio, hay que definir la pantalla. Además, ahora hay que definir también si se va a utilizar alguna plataforma de gestión. Más adelante tendremos algunos otros webinars para hablar de toda la solución de plataformas que tenemos, porque hay plataformas solo para administrar y enviar contenido, plataformas que dejar programado, te permiten encender o apagar la pantalla a distancia, incluso crear un poco de contenido. Pero hay otras plataformas que tienen analíticos que te permiten, con una cámara integrada en el dispositivo, identificar el comportamiento de las personas, la cantidad de visitas, las expresiones que usan, los logos que tienen en su ropa. Entonces, hay que definir qué plataforma voy a utilizar. Ya que tengo la pantalla, debemos recordar que en ZK Max, afortunadamente, todas nuestras plataformas son compatibles con todas las pantallas. Así que hay que identificar qué plataforma de gestión voy a ofrecer. O para empezar, si voy a ofrecer una plataforma, porque hay quien, como les dije antes, ni siquiera va a utilizar una plataforma. Tal vez solo va a utilizar un USB, un HDMI para hacer una transmisión en vivo de lo que necesita. Y está bien, es válido. Hay para quienes eso es necesario. Entonces hay que definir primero si voy a utilizar una plataforma o si va a haber otro tipo de administración. Otro aspecto que hay que considerar al momento de definir la solución es, como ya les he venido mencionando, qué accesorios e instalación vamos a ocupar. Pero para este punto ya no estamos solo en una llamada, porque eso ya lo preguntamos desde el principio. Ya preguntamos desde el principio, cuéntame un poco del lugar para conocer la instalación. Aquí no, aquí ya estamos en un punto en el que necesitamos solicitar un levantamiento. A fin de ofrecer una solución correcta y una instalación apropiada, siempre sugerimos ir al sitio para conocer la ubicación y verificar por nosotros mismos también las medidas, verificar el tipo de escenario, estructura o comportamiento que tenemos si es que se nos solicita una instalación. Así que solicitamos en este punto un levantamiento si es que vamos a cerrar el proyecto, especialmente cuando se trata de proyectos amplios o grandes. Ah, Habrá momentos donde no es tan
tan sencillo trasladarnos o asistir a ese levantamiento. Si fuera el caso, yo sugiero entonces que le hagamos preguntas más profundas a nuestro cliente, como las que hemos estado analizando. ¿De qué es tu pared? ¿Cómo va a ser el acceso? ¿Por dónde puedo entrar y meter las pantallas? ¿Hay algún tipo de rampa o acceso especial? ¿O voy a necesitar tal vez acarrear en una zona de complejidad? Entonces, eso nos ayuda en el momento de ir a hacer un levantamiento, conocer el recorrido que haríamos o los lugares por donde pasaríamos para llevar cargando nuestras pantallas. Otro aspecto tiene que ver con recurrir a los especialistas de instalación apropiados en caso de que se requiera. ¿Y por qué digo esto? Es porque, bueno, como integradores, ustedes y yo a veces nosotros ganamos pues de instalarlo, de llevar el hardware y además instalarlo. Pero en algunas ocasiones, especialmente hablando de pantallas LED, las instalaciones requieren a un instalador certificado, un instalador que sepa manipular ese producto y ofrecer una estructura certificada. Nosotros como ZK Digimax no ofrecemos ese tipo de certificación en instalación. De hecho, nuestro core principal como ZK Digimax no es instalar. Es fabricar y ofrecerles las pantallas y el hardware y el software completo a ustedes como un ambiente integral de señalización, pero no hacemos la instalación. Claro que tenemos partners y eso siempre lo ponemos a disposición de ustedes. Tenemos partners con quienes podemos sugerirles trabajar, que tienen convenios con nosotros y nosotros verificamos que estén certificados cuando hablamos de pantalla LED. Pero si no es el caso, siempre sugerimos que se aseguren de que quien va a instalar la pantalla LED en específico cuente con las certificaciones apropiadas. Si no contaran con alguien así, nosotros podemos proveerles contactos en sus regiones para que ustedes puedan trabajar con ellos a precios competitivos, en este entendido de que ustedes también son intermediarios en este proceso. Si fuera el caso, bueno, cuando hablamos de LED, repito, necesitamos estas instalaciones especiales. Cuando hablamos de LCD es mucho más sencillo, es muy similar a un televisor y tal vez pueden hacerse cargo ustedes o el mismo cliente final. En este punto, además, otro aspecto que hay que considerar son los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega para algunos productos de ZK Max podrían tomar algunas semanas, dependiendo de si se trata de un proyecto o de un producto que no es común y no tengamos en stock. Si bien muchos de nuestros productos están en stock en algunas de sus regiones, no todos se encuentran de manera inmediata. Y aquí hay que definir con el cliente o hacerle saber que ya que tengo tu información, bueno, ahora debes saber que este producto podría tomarse este tiempo en llegar. Y no avisarlo también podría afectar nuestro proyecto. Y por último, hay que considerar también si este proyecto tiene una escalabilidad futura. Escalabilidad no solo por querer obtener más ubicaciones y ganar más ingresos, sino entender si a lo mejor la pantalla que estamos poniendo en algún punto tiene la intención de ampliarse. Porque si tiene la intención de ampliarse, entonces lo que se debe ofrecer desde el inicio es algún tipo de controlador, en el caso de las pantallas LED, que tenga más capacidad para soportar más módulos en el futuro de pantalla LED. O si se trata de una LCD, bueno, que contemos también con el espacio adecuado o con la consideración de que habrá más licencias en el futuro que deben integrarse a más pantallas. Si esto no lo hacemos saber al cliente desde el principio, tal vez él piense el mismo error que ya hablamos hace un momento, que solo va a ser un tema de comprar una pantalla más y listo. Pero no está considerando que desde el principio tiene que hacer tal vez una inversión de un hardware apropiado que soporte una escalabilidad en el futuro, a fin de que en el futuro no le digamos, ¿qué crees? Tu hardware ya no te va a alcanzar, ahora tienes que comprar otro que sí te alcance o te soporte la cantidad de nuevas pantallas que quieras sacar. Entonces, hacerlo saber desde este punto de definir la solución es importante para nosotros y para él a fin de evitarnos costos o malos entendidos negativos en el futuro. ¿Ok? Entonces, estos son los aspectos que debemos considerar al momento de ofrecer una solución. Ya tomé datos, ahora te ofrezco con base en que defino si es LCD o LED, elijo el tipo de pantalla que va a aplicar. Además, te ofrezco una plataforma si se requiere.
Ahora también debo considerar la instalación y hacer un levantamiento. Si no puedo cubrir yo la expectativa, ocurre un especialista de instalación. Además, te defino los tiempos de entrega y considero si va a haber una escalabilidad en el futuro. Eso nos va a ayudar a definir la solución desde ahorita. Y bueno, si es que ya vamos a dar o ya definimos estas soluciones, entonces, ¿qué debería yo entregar en la cotización? Yo ya sé qué es lo que le quiero ofrecer. Ya sé qué es lo que necesita. Ahora, ¿cómo se lo presento? ¿Cómo le entrego una cotización o qué es lo que debería haber en mi cotización? Bueno, aquí también les estamos ofreciendo en esta diapositiva algunas sugerencias de lo que debería considerar esa cotización, porque no basta con tener toda la información por parte de ustedes. Si no sabemos presentarla al cliente, también podría ser un factor que merme o afecte nuestro proyecto en el proceso de cotizar. Así que ya hicimos una llamada, tengo la información, ya definí lo que quiero o lo que se va a ocupar. Ahora quiero presentarte de manera apropiada. Y lo que hemos notado en esta industria, que son los factores principales que los clientes quieren ver en sus cotizaciones, son este checklist que ustedes están viendo en la pantalla. No quiere decir que son los únicos, claro que ustedes pueden agregar más detalles, más información. Sin embargo, por lo menos esto es lo básico que hemos visto que todos buscan siempre al momento de obtener sus cotizaciones. Primero, costos totales. Todos quieren saber con claridad cuánto me va a costar, repito, no solo la pantalla, porque en el futuro podrían tener sorpresas de, bueno, es que no te agregué el software. Aparte no te agregué la instalación y aparte no te había agregado el envío del producto si es que se requiere envío. Y al final, aunque nos habían dicho que sí al hardware, se sorprendieron con el resto de los costos y puede caerse el proyecto. Así que lo que hemos visto que a muchos les funciona es desde el principio hacerles saber todo lo que va a ocupar y ofrecer un costo total para que no haya sorpresas a futuro. Segunda cosa que vemos que es atractivo para los clientes es tener una información clara y estructurada. Así como se escucha, bien dividido en el hardware te incluye esto y este es su costo. El software te incluye esto y este es su costo. La instalación te incluye esto y también este es su costo y la misma lógica con el envío. Si hubiera aspectos adicionales que se vayan a ocupar, debería seguir o sugerimos que siga la misma estructura. Divisiones claras y estructuradas con costos individuales y un costo final. Porque hacerlo de manera global, para algunos tal vez sea aceptable, algunos tal vez sean más directos y no necesiten tanta estructura. Pero cuando se hace de manera global, lo que notamos es que hay falta de claridad y para la mayoría la falta de claridad es algo que los espanta un poco y que no saben si está todo realmente bien considerado o no. Digo, al final del día ustedes conocen mejor a sus clientes que yo, ustedes saben que les va a funcionar mejor, pero en la mayoría de los casos notamos que hacer divisiones claras y estructuradas de cada sección les da mayor tranquilidad y mayor probabilidad de seguir adelante con el proyecto. Además, no solo ofrecer una lista de precios, sino un checklist de los que se contempló. Es decir, ¿ustedes recuerdan esta diapositiva que analizamos sobre lo que ustedes hicieron para definir la solución? Ofrecer un checklist de este proceso, un checklist muy breve, también es algo que brinda confianza y aporta una solidez a su propuesta, porque les está diciendo ustedes al cliente que conocen los factores, que saben lo que tienen que analizar a fin de ofrecer una solución. Probablemente ustedes y yo tuvimos esta lista y supimos lo que había que identificar, pero ellos no saben todo el proceso que seguimos. Así que nunca está de más decirle, mira, se consideró este tipo de portafolio, pantalla LCD o pantalla LED, se consideró que fuera este tipo de dispositivo por estas circunstancias. Además, se consideró ofrecerte esta plataforma, esta instalación, estos tiempos de entrega. Además, debido a que va a ser escalable, pues también se consideró esto, ¿no? Entonces, entregar esto en un breve checklist les da la tranquilidad a ellos de que ustedes realmente son asesores, de que realmente conocen de lo que les están ofreciendo y que no son nada más alguien que les pidieron una pantalla y están agregando un margen por una pantalla y listo. Si les hace sentir que se encuentran con alguien con conocimiento al respecto, antes de ofrecer la solución, también les brinda confianza en este mercado. Otros factores que sugerimos agregar es que pueden trabajar en fotografías, renders o incluso planos.
del tipo de instalación que harán, de cómo quedará su proyecto al final, de cómo se vería instalado en el sitio. Para esto a veces tal vez necesitamos pues algún diseñador, algún ingeniero. No conocemos la capacidad de cada uno de ustedes y sus empresas. Tal vez haya quien lo tenga y sea fácil hacer un render de un espacio y hacer un montaje y ofrecerlo en una propuesta. Pero si para alguno de ustedes es o fuera difícil, también sin duda eso es algo en lo que vamos a buscar apoyarles como ZK. Acérquense a nosotros o bien dejaré mi contacto al final y buscaremos manera de acompañarlos por lo menos con una presentación formal o un render más apropiado que les permita por un periodo ofrecer una solución que se vea más profesional. ¿Ok? Además, por último, siempre hay que ofrecer también una fecha estimada del proyecto. No solo preguntar la fecha que el cliente quiere desarrollar, sino nosotros también ofrecer cuál es nuestra disponibilidad. Probablemente entrarán clientes que les dirán, ¿sabes qué? Tengo todavía 6 meses, 8 meses para desarrollar el proyecto y estamos en la fase inicial. Pero también habrá clientes que frecuentemente nos dirán, lo necesito para mañana. Y tal vez esto lo sepan ustedes mejor que yo. Hay quienes les dicen, me urge ya, ¿no? Y cuando tenemos el stock o el escenario ideal, claro que podemos con mayor facilidad decir que sí. Pero cuando se trata de un proyecto a desarrollar, no cuenta con stock de entrega inmediata y requiere una fabricación especial, desde el principio también vemos que la confianza hacerle saber cuáles son los tiempos de entrega. Vamos a tardar algunas semanas. ¿Estás bien con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Está en mi cotización. Esto es a lo que me estoy comprometiendo. Porque regreso a lo mismo. No aclarar fecha estimada de entrega del proyecto en nuestra cotización puede generar la falsa expectativa con tal de ganar el proyecto, de que ya entregue el costo, entregue el checklist, entregue todo lo que necesita saber. El cliente tal vez me dice que sí, entusiasmado, pero como les dije, lo quiero para mañana. Y a lo mejor no está para mañana directo. Y todo el esfuerzo que hicimos de pedir información, de buscar una solución, de ofrecer un buen costo, todo fue tan competitivo para que al final me diga, bueno, si no lo tienes para mañana, entonces no lo quiero. Tira todo nuestro esfuerzo, tira todo lo que ustedes ya realizaron. Así que es importante ofrecer una fecha estimada de proyecto desde el principio, especialmente cuando se entrega la cotización. Así que, amigos, con lo que estamos hablando hasta ahora, me gustaría escuchar algunas de sus preguntas y ofrecer algunas respuestas, si nos es posible, ya sea a través del chat o desbloqueando sus micrófonos, podemos escucharlos. Bien, veo que Angie Alvarado confirma que todo está claro para ella. Gracias, Angie. Ok, bien, gracias, Gabriel. Veo que está claro para ti. Bien, Carlos, ¿estará disponible la información en la web? Fíjate que no tenemos esta presentación descargada en nuestra página web, pero con gusto puedo compartírsela si me envían un correo a este que está apareciendo en pantalla y si me escriben a ipsen@zkdigimax.com, así como se ve en el en la pantalla, con gusto puedo enviarles la presentación. Y lo mismo que expresa Gabriela, con gusto puedo compartir el video y la presentación. Saben que si me envían un correo, no solo les compartiría la presentación que vimos hoy y este video, sino también voy a agregar para ustedes en esta ocasión una liga con acceso a nuestro catálogo, a nuestras demás presentaciones comerciales, a nuestras fichas técnicas, a nuestros videos e imágenes de productos, a fin de que tengan un portafolio más completo, más allá de solo esta presentación y que ustedes puedan ofrecer soluciones adicionales a sus clientes. Así que si me mandan un correo, sí, la respuesta es, mando este video, les mando esta presentación y además les comparto una liga con el acceso de nuestro catálogo, presentaciones, fichas técnicas, videos, imágenes y material publicitario. ¿Ok? Sí, sí, sí. También, Angie, veo que pregunta sobre las plataformas en las que se pueda gestionar la de las licencias. En esa liga que les compartiría viene las diferentes plataformas. Yo los invito también, recientemente se agregó en la página ZK Digimax
un apartado, ZK Max Latam, un apartado que define muy bien todas las plataformas que tenemos disponibles. Además de lo que les voy a enviar, les invito, Angie, a que visiten nuestra página y vean ahí con toda claridad cuáles licencias que utilizamos, cuáles costos de esas licencias y cómo se implementan. Pueden descargar desde ahí brochures, fichas técnicas e incluso solicitar demos gratuitas de nuestras licencias si es que lo requieren en nuestra página directamente. ¿Ok? Ok, pues creo que si no hay más preguntas en el chat y tampoco a través del micrófono, estamos cumpliendo nuestra hora de webinar. Así que no me resta más que agradecerles su asistencia, su participación. Les recuerdo que estos webinars son periódicos y los reflejamos en la página de ZKTeco. ah, También está la página de ZK Digimax, Latam. Y nos encantará que nos acompañen en nuestras próximas sesiones. Hablaremos en el futuro a más detalle de los productos, de las licencias. Algunos webinars serán comerciales, otros serán técnicos sobre cómo funcionan, cómo gestionar características específicas de productos. Esta ocasión atendimos más el tema de una cotización, qué preguntar, qué evitar y cómo ofrecer una cotización de señalización digital. Les recuerdo que los temas suelen ser variados, enfocados en nuestro portafolio, así que este es mi contacto. Una vez más les recuerdo, soy Ibsen Flandes, gerente de desarrollo de negocios de ZK y Max Latam, y queda a mi disposición el correo a fin de que me envíen un correo solicitándome esto y la liga que les comenté y con gusto se las comparto. Si tienen proyectos en los que necesitan acompañamiento o asesoramiento, con gusto puedo estar con ustedes en este proceso también. Así que más por el momento, les agradezco su participación y estaremos en contacto para las próximas sesiones. Muchas gracias a todos.